el mismo campo de la mirada y las vergencias son movimientos coordinados de ambos ojos hacia distintos campos de la mirada. Y eso lo podemos, por ejemplo, una vergencia es cuando hay una convergencia que convergen, y eso pasa cuando nosotros leemos. Si nosotros estamos viendo a la distancia, nuestros ojos están paralelos. Sin embargo, cuando nosotros acercamos el teléfono para ver aquí, el cristalino y el músculo ciliar se contraen, y entonces quedamos viendo de cerca, hay un movimiento de convergencia y los ojos se mueven hacia adentro. ¿Okay? Entonces, la ortoforia es el perfecto equilibrio entre ambos ejes visuales. Y cuando los ejes visuales están paralelos, o sea que pues yo creo que la mayoría, no les he visto a todos los ojos, pero vamos a decir que la mayoría de los que están en la clase están en ortoforia. ¿Okay? Y una heterotropia es cuando hay una pérdida del paralelismo entre los ejes visuales. Eso también se lo puedo preguntar. Heterotropia es una pérdida del paralelismo entre los ejes visuales. O sea, que un ojo está mirando hacia un lado y otro hacia otro. ¿Cómo es el nombre que le hemos dicho a eso? Cuando alguien tiene un ojo hacia un lado y el otro mirando recto. Que se los puse en el examen y muchos lo tuvieron malo. Extroversión. En general, ¿cómo se...? Extroversión. Estrabismo. Exacto. O sea, que en un estrabismo hay una heterotropia. Entonces, cuando hablamos de ambliopía, es cuando tenemos una agudeza visual debajo de lo esperado en un ojo que no tenga una lesión orgánica aparente que lo justifique. O sea, que yo veo que tiene el cristalino claro, tiene su retina sana, creo que sí está grabando. o sea, que toma la visión y el paciente pues no ve bien. Y eso puede haber distintas etiologías. Entre esas está la estrábica, o sea, un ojo que no tenía ni una lesión, pero el niño nació con un ojo desviado, y si ese ojo no está enfocando, ese ojo no se desarrolla. ¿Okay? Otra causa es por deprivación. Por ejemplo, los niños que tienen cataratas, o si un niño tiene una hemorragia vítrea, o si un niño tiene una lesión en la retina, entonces ese ojo no se desarrolla y va a estar, cuando uno lo evalúa y le toma la visión, pues va a tener una visión por debajo de lo esperado. Entonces, el tratamiento está dado según la etiología. Y recordemos que en el ojo es muy importante este término que se llama plasticidad neuronal. O sea, cuando un niño nace, se empieza a desarrollar todos sus sistemas, incluyendo el sistema visual. Sin embargo, más o menos hasta los 6-7 años es donde se desarrolla por completo la vía visual, o sea, la vía visual que conecta el ojo con el cerebro, con la corteza. Entonces, si un niño no desarrolla esa vía visual en ese periodo de tiempo, lo que pueda recuperar después de esa edad es poco. O sea, antes se decía que casi no recuperaba, ahora hay algunos estudios que dicen que sí hay algo de recuperación, sin embargo es mucho menor comparado al periodo de antes de los 7 años. Y es por eso que un niño que tiene cataratas y uno lo opera, por ejemplo, tiene cataratas desde los 5 años por un trauma, o desde los 4 años por un trauma, y ese ojo no se opera, y ese niño va al hospital a los 10 años a operarse de catarata, y se opera ese ojo y ya no está la catarata, puede ver más ese niño, sin embargo su visión, por ejemplo, puede estar en un 20/200 y ya no tiene catarata y no tiene ningún otro problema, sin embargo esa vía visual ya no se desarrolló. Es un ojo ambliope, que también le dicen el ojo perezoso. ¿Okay? Entonces es por eso que los tratamientos de los niños son súper importantes, actuar a tiempo y referirlos a tiempo. No es como un adulto con cataratas que, aparte de que la cirugía puede ser más complicada, pero pues la catarata, si se quita y el resto del ojo está sano, no importa si el paciente esperó 1, 2, 3, 4 años, pues no es que va a quedar ambliope cuando ya es adulto. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de estrabismo, es cuando hay una pérdida del paralelismo entre ambos ojos, y puede ser ya sea por alteraciones neuromusculares, o sea que los mismos musculitos no están sincronizados y no están trabajando adecuadamente, o por defectos acomodativos, por interferencia sensorial, o sea que hay algo en el espacio, o de tipo mecánico. ¿Okay? Entonces recuerden que siempre es importante que nosotros pues, veamos el fondo de ojo, o por lo menos si no lo podemos ver, es hacerle un reflejo rojo. Y es porque siempre que evaluemos un niño con estrabismo, o sea, si ustedes tienen un sobrinito
un primo o sea, un niño chiquito que les dicen que está siendo evaluado por estrabismo, pues es importantísimo en esa evaluación de estrabismo es que le tengan que ver el fondo de ojo. ¿Okay? Porque para decir que es un estrabismo, por ejemplo, para operarlo o algo así, hay que descartar que no haya una patología de tipo retinoblastoma, como este que está aquí, en el fondo de ojo. Ya en este caso sería una cicatriz por toxo, que pues eso ya no se va a hacer nada, pero por ejemplo en este que es un retinoblastoma, pues la vida del niño está en peligro. Entonces siempre hay que descartar que no haya nada en el fondo de ojo de base y que esa sea la causa de por qué el niño no ve. ¿Okay? Entonces, para el diagnóstico o poder corroborar y medir el estrabismo, hay un test que se llama test de Hirschberg, que consiste en que ustedes, los que tienen el foquito, o puede ser incluso el foco del celular, se van a colocar enfrente del paciente y van a ver y van a colocar la luz que les dé directo en los dos ojos, ¿okay? Sobre las dos áreas de la córnea. Ese puntito, si ustedes agarran a una persona, o sea, ustedes pueden hacerlo entre ustedes ahora cuando tengan clases, entre clases, y lo vamos a ver cuando nos veamos presencial, lo hacemos el ejemplo con uno, van a prender ese puntito, lo ponen a la distancia de sus ojos con los ojos de la otra persona, y ese punto, ese reflejito que ven la luz sobre la córnea, debe estar justo en el centro de la pupila, como cuando ven aquí. ¿Okay? Esto está dentro de la pupila y eso entonces es una ortoforia. ¿Okay? Podemos ver que ese punto se pone aquí en el centro, pero aquí se pone justo sobre el borde de la pupila y ya tenemos entonces una desviación y lo vamos midiendo según en qué punto de la pupila está y lo vamos gradando con grados. O sea, esta es una desviación pequeña de 15 grados que está sobre el borde. Esto está ya en el iris, que ya diríamos que es más o menos unos 30 grados de desviación, y esto está sobre ya casi el limbo, son unos 45 grados. O sea que esto es un estrabismo, por ejemplo, leve, esto es uno moderado y este es uno grande, ¿okay? Si lo pudiéramos decir en palabras. Entonces, las posiciones de los ojos, aquí podemos decir que el paciente tiene una esotropia, que está hacia adentro del ojo izquierdo. Esto es una exotropia. Esto se lo pregunté en el examen y era una exotropia y me pusieron cualquier cosa, pero no me pusieron, creo que dos pusieron exotropia. Hipertropia, cuando está el ojo hacia arriba, o sea que yo le puedo poner en el examen de nuevo una foto y que me digan qué es, y le pongo A, exotropia, B, exotropia, hipertropia, hipotropia, y ustedes me deben contestar en qué posición de la mirada está. ¿Okay? En cuanto al tratamiento de estrabismo, primero que les dije que hay que tratar si hay una causa subsecuente, por ejemplo, si el niño se está desviando el ojo porque tiene una catarata, pues hay que operar la catarata y luego hacer terapia para de nuevo ejercitar esa vía visual y tratar de que se recupere al 100%. Entonces, ya descartado que no haya ninguna patología de la vía visual, o si se resolvió la patología y se quiere entonces empezar terapia, está la terapia con parches, que se parcha el ojo que está bueno, porque nosotros queremos que se ejercite el ojo que está mal. Entonces, si nosotros tapamos el ojo malo, el ojo bueno es el que va a seguir ejercitando y el ojo malo es el que va entonces a empeorar. Lo vamos a empeorar si parchamos el ojo que no es. Y esto lo tienen que saber por si, por ejemplo, ustedes, alguien les consulta o están en un centro de salud y que llega la mamá y que les comenta que está en terapia de estrabismo y ustedes lo ven con el ojo que no es parchado. Ustedes tienen que acordarse que el ojo malo es el que se pone a ejercitar, ese es el que queremos que trabaje, y así por eso tapamos el ojo bueno. Y eso va dependiendo del grado de estrabismo que tengan. Normalmente se puede empezar con unas varias horas al día, 6 horas al día, no son todas las horas del día. Se pone el parchecito para entonces ejercitar ese ojo. Hay diferentes opciones como estas que son como un tapecito que se colocan, hay estas que son como si fuera un pirata. En algunos niños el problema es que esto les puede dar un poquito de alergia, hay que mantenerlos humectados y demás. Y en otros casos, cuando ya esto no corrige, pues es la cirugía, que consiste en recortar o alargar entonces el espacio entre los músculos para que los músculos queden alineados. También hay niños que tienen estrabismo porque tienen una metropía, que son normalmente hipermétropes, y el niño solamente cuando acomoda tan fuerte que, por ejemplo, pone un ojo hacia adentro, o sea, hace una endotropia.
Y cuando, no sé si por ahí, bueno, a mí me salen muchos videos en Instagram, TikTok de oftalmo, no creo que a ustedes les salga, pero pues en TikTok y Instagram a veces salen los niños chiquitos que tienen un ojo desviado y se le colocan los lentes y el ojo vuelve y enfoca, y esto es porque se corrige el efecto refractivo y entonces los ojos se ejercitan. O sea, un niño súper miope, un miope muy alto, que los papás nunca le pongan lentes, puede llegar entonces cuando sea adulto, es que bueno, yo ahora me quiero ver, atender, y cuando va a ver, pues puede ser que no haya desarrollado su vía visual por completo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí sobre estrabismo? Ay, tengo gente aquí esperando. ¿Sobre estrabismo? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a seguir. Entonces, las parálisis oculomotoras, que ya hemos hablado también bastante, esto es como un repaso un poquito más profundo, y estas parálisis pueden ser por alteración tanto del núcleo, del fascículo, y las vamos a ver hablando específicamente del nervio 3, 4 o el sexto par manar. Entonces, la clínica de las parálisis es que hay una limitación en el campo de acción del músculo, y eso lo pueden ver si el paciente, ustedes le hacen que siga su dedo, mira hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, y ver hacia dónde hay limitación, y lo hacen siempre comparando. Lo hacen siempre comparando con su otro ojo. Entonces puede producir otros síntomas, como que el paciente vea doble. Ustedes le ven el ojo que está un poquito hacia el lado y el paciente se va a quejar de diplopia porque sus ojos no están alineados. ¿Okay? También hay unos pacientes que tengan parálisis de los oblicuos, como el oblicuo hace esta de enciclotorsión y exciclotorsión. Si un paciente tiene una parálisis del oblicuo, puede tomar una posición como inclinando la cabeza para poder ver bien. Entonces, son esas cosas que nos pueden dar pistas sobre el tipo de parálisis que tiene del músculo que está afectado. Entonces, vamos a clasificar los tipos de parálisis en parálisis miogénicas, por distrofias o miastenias, neurógenas, y el tercer par, cuando hablamos específicamente de esta parálisis que yo nada más le he hablado hasta ahorita, que hay parálisis del tercer par. Y ya ahora en esta clase les voy a hablar que existe tanto una parálisis completa como una parálisis incompleta. Y esta parálisis de completa e incompleta va a estar dado por la pupila. Si la pupila está dilatada, entonces vamos a hablar de una parálisis completa. Y si la pupila no está dilatada, o sea que está normal, es una parálisis incompleta. O sea que ya esto ya está a otro, ya estamos avanzando de nivel de desarrollo de parálisis del tercer par. Y esto es importante porque sabiendo si hay o no compromiso de la pupila, y lo vamos a ver en la clase que vamos a ver hoy también de la vía visual, en la pupila, por donde van las vías pupilares, está relacionado entonces con si existe o no compresión. Entonces las fibras de la pupila están por fuera, ¿okay? Entonces cuando estas están comprimidas, ya sea por un tumor o sí, más que nada por un tumor, incluso por un aneurisma que está comprimiendo, esto entonces me habla me va a provocar una parálisis completa. En cambio, en enfermedades vasculares, que se da porque no llega la irrigación, sin embargo las fibras pupilares están afuera y el problema de la irrigación sanguínea va a iniciar adentro, o sea, más dentro del complejo, entonces no me va a dar un defecto de la pupila, como por ejemplo en parálisis de tercero por diabetes. ¿Okay? Esa es una diferencia. Entonces, cuando hablamos de una parálisis completa compresiva, vamos a hablar de caitosis, el ojo va a estar en hiperducción y abducción, va a estar hacia afuera y va a tener la pupila midriática. ¿Okay? Este entonces es la parálisis del cuarto par y es como les dije que el paciente se puede presentar a la consulta que tiene la cabeza un poco ladeada para poder hacer el movimiento. Es que yo creo que no vamos a tener que salir porque no la activé. Como ya no la estaba usando, ya cancelé si no estábamos dando clases por Zoom. Ahorita la activo. El cuarto par es el par más largo y delgado y es el único nervio que está completamente cruzado. ¿Okay? Las causas más frecuentes de una parálisis del cuarto par es el trauma. ¿Okay? Y la clínica que me va a dar es que ese paciente va a estar en hipertrofia. ¿Okay? El ojo va a estar pegado un poco hacia arriba y puede tener la posición compensadora de la cabeza sobre el hombro opuesto.
Y esta parálisis es bien frecuente en hipertensión intracraneal, trauma y tumores. Y se ve como una endotropia en posición primaria. ¿De qué parálisis estamos hablando aquí? ¿Qué musculito puede estar paralizado aquí? ¿Qué músculo puede estar paralizado ahí? Yo diría que el de acá, pero no me acuerdo cómo se llama. Ese es El recto lateral. lateral. ¿Algún voluntario? Dilo. Buenas tardes, doctora. Ahí está paralizado el recto lateral y el nervio abducens. Ajá. Está el recto natural, o sea, está paralizado el recto natural porque hay una parálisis del nervio que lo Doctora, ¿qué pasó? inerva. Ey, no me trajiste la Entonces, vaina. es el abducen, correcto. Entonces ya por lo menos eso tienen que saberlo. Ven un ojo de reciente de que el paciente se está quejando de la nada de diplopia y le ven el Oye, yo ojo lo ahí, haría. aquí está hacia adentro. Ustedes saben Claro que que el sí. que lo mantiene recto, que es una fuerza, Gracias. tanto el recto medial y el recto lateral tienen su fuerza. Si uno de los dos deja hacer fuerza, entonces se va a ir al lado contrario. Así como tuvieron clases de parálisis que ven donde se desvía la lengua y demás, pues igualito en los ojos. Entonces, aquí no hay recto lateral que está funcionando y toda la fuerza se la está llevando entonces el medial y se ve la endotropia que tiene esta paciente. Entonces, Endotropia. es frecuente en pacientes que tengan un aumento de la presión intracraneal porque por donde Abducen pasa el sexto. el sexto nervio está más vulnerable a estos cambios de presión. También puede ser por traumas y por tumores, tanto por compresión o porque el mismo tumor cause un aumento de la presión intracraneal. Una vez también incluso lo vi en un paciente con una meningitis que tenía un aumento de la presión intracraneal y se presentó, su síntoma fue una parálisis del sexto. Entonces el tratamiento de las parálisis puede tratar la causa. Si un paciente tiene una parálisis porque es un diabético mal controlado, que es frecuente, un paciente hipertenso, encontrar esos pacientes, pues el tratamiento, pues nosotros realmente no hacemos nada, solamente el diagnóstico. Sin embargo, sí los referimos a que medicina interna lo evalúe y le ajuste su dosis de tratamiento para ver qué tanto logra recuperar. Muchas veces recuperan la posición normal. Sin embargo, cuando son causas, por ejemplo, yo he visto pacientes con aneurisma que llevan muchos años y pues a veces no logran recuperar y quedan después operados de su aneurisma, pero con su parálisis. Nosotros venimos a tener una acción en esta parálisis ya después que el paciente está diagnosticado, está tratado y ya ha pasado un tiempo, porque muchas de esas le estoy diciendo que regresan. Entonces, si nosotros vemos una parálisis del 6 y el paciente tiene un tumor, vamos, le operamos, uno, que no examinamos bien al paciente y tenemos que saber que hay otros problemas más serios que el mismo ojo como si desviado. Si va y se opera ese paciente de estrabismo, se le hace una cirugía de estrabismo y todavía sigue con su problema, igual ese ojo se va a desviar de nuevo. Y lo otro es que pues aparte que no están diagnosticando bien, pues no va a ser efectivo el tratamiento. Entonces, lo primero es tratar la causa y ya nosotros, después de pasado un tiempo, se pueden usar y que queden con algún grado de desviación, se pueden usar prismas, que los prismas hacen como un movimiento de la imagen para quitar esa diplopia. Se pueden hacer, entonces, otra opción ya, pues se puede ocluir el ojo. Hay pacientes que mientras se van recuperando se les dice que se ocluyan el ojo, que se lo tapen. Un paciente adulto no va a quedar ambliope por una oclusión, entonces ya ve solamente por el ojo bueno, o puede ser taparse el otro. Toxina botulínica también se puede utilizar y ya como última instancia más definitiva la cirugía. Entonces ya terminamos la clase de músculos oculares. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Verdad que no extrañaba para nada las clases por Zoom? Me siento como hablando sola. ¿Tienen alguna? Doctora, Ajá, dime. una consulta. Tienes que mutear.
desperté como a eso de las 8:30. ¿Qué pasó con la doctora que está explicando? Si uno tiene una parálisis, o sea, que el ojo hace esto así, el paciente va a sentir una diferencia, va a ver doble y que no está viendo correctamente porque no están alineados. O sea, este ya no está torsionado, sino que está así. Entonces el paciente lo que hace es mover la cabeza hacia acá o hacia el lado donde está la parálisis para el lado contrario para poder compensar ese movimiento que, o sea, si un ojo está, si este ojo, por ejemplo, se va a acostar, este músculo sí funciona y va a compensar la posición que tiene y este que no se movía ya va a quedar en la posición que debería estar. O sea, es como una compensación, porque él va a mover el hombro que sí al lado que sí le está trabajando y que el ojo bueno se hace su función y se rota, compensando la falta de rotación del otro ojito y así quedan entonces alineados. Entonces es como una compensación de la posición con la posición de la cabeza. Y hay unos niños incluso que pueden llegar con problemas de desarrollar tortícolis y tienen este tipo de parálisis. Y uno ve que el niño entra así, como que la mayoría de las cosas la hace con la cabeza Es que de ya el lado. estrabismo era músculo. Y pues va a tener problemas incluso mayores como problemas cervicales. Y sí, puede ocurrir. Gracias. Y nada, ¿alguna otra pregunta? No, doctora. Voy a poner la voz. Bueno, profesora, una pregunta. Los pacientes con estrabismo, tratado, ¿eso se corrige al 100% o al final siempre queda cierto grado de estrabismo en el paciente? Si se trata, por ejemplo, en la parte quirúrgica, hay pacientes que pueden corregir el estrabismo casi que al 100%, dependiendo también de los grados de estrabismo. Los estrabismos de los músculos horizontales pues son mucho más sencillos, pero cuando hay otros tipos de músculos o varios músculos que hay que operar, pues a veces se le dice incluso al paciente que pues con una cirugía, hay veces que es como una cirugía para operar y ver cómo queda, y luego a veces hay que retocar esa cirugía y volver a operar. O sea, hay pacientes que a veces superan hasta 2 y 3 veces tratando de quedar lo más alineado posible. O sea, que no es que hay veces que no va a quedar 100% alineado. Obviamente sí es mucho más complejo el caso, pero es estrabismo, por así decirlo, sencillo, se puede llegar a tener una recuperación casi del 100%, o sea, que tienen que quedar bastante alineados. O sea, que también depende de qué tanto estrabismo tenga el paciente. Y la dificultad, y también la expertise, por ejemplo, que hay muchos oftalmólogos o lo que hasta donde yo pudiera operar serían unos horizontales, que son el medial y el recto lateral. Dale con las uñas. Sin embargo, Yo hay sé. una subespecialidad que se Por llama lo mismo, que dale un sol todo. estrafólogos, no solamente estudiaron por, no sé, 1 o 2 años más, solamente esto. O sea, esta clase que nada más tiene 20 diapositivas, da para hacer una subespecialidad de 1 o 2 años, solamente de estrabismo, porque hay un montón, esto es una cosa así súper extra superficial, solo para que tengan una idea, pero esto es mucho más profundo. Entonces, normalmente los casos complejos los operan o cirujanos pediatras, oftalmopediatras, o también los estrabólogos, porque estudiaron específicamente estrabismo, o los que hayan hecho un aprendizaje empírico sobre esto, porque puede ser bastante complejo las cirugías donde son varios músculos los que están afectados. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita siguen viendo vía visual. ¿Cómo así? Ahorita están viendo la de vía visual. No, doctora, se ve la de músculos todavía. Doctora, le paso una pregunta rapidita. Ajá, sí, dime. En el caso de que tengamos un paciente, Bien. Ah, ese fue. No, ya, no, cerró también. Se cerró en todo. Dile que en la misma. No, pero se acaba de cerrar. Dile que entremos al mismo, que sí se puede. Dile, doctora, se puede en el mismo, dile así. ¿Sirve? Ahora son 2 veces.
Es que esa es una enfermedad que puede como empeorar, pues. Entonces habría que... Ajá. A un estrabilólogo. ¿Cómo fue que ella dijo ya? Estrabilólogo. No, estrabibólogo. Estrabismólogo. Perdón. Sí, ya lo puse. Daniel Suárez. Chantal. Un cover, pero el video no sé por qué no salió. Está pendiente, se los voy a poner, que uno hace evaluaciones, porque a veces la mamá puede decirte que el niño se le desvía el ojo y cuando uno lo está viendo, pues no es tan evidente. Y lo que uno hace es que mira al niño hacia el frente, se le tapa un ojo y ve entonces que la pupila se debe mantener enfocada en la luz. Y luego se le tapa el otro ojo y si ese ojo se mueve, o sea que se desenfoca y luego enfoca cuando lo tapamos, es que tenemos una aforia, ¿okay? Que foria es cuando no está permanente, ¿okay? Y tropia es cuando ya está, que es obvio esa desviación. Pero una de 15 grados pequeña, pues está complicado que lo logren ver, pero pues si lo logran identificar, pues igual lo pueden referir. Es bien pequeño y a veces se evalúa que en los lentes se le pone a ese niño, si es de 15 grados, entonces se puede tratar con prismas. Pero entonces ahí sería recomendable que lo vea el oftalmólogo, que le haga su fondo de ojo y ahí entonces se deriva a optometría para que entonces le haga la parte del prisma si hay que corregirlo. Entonces lo importante es que lo detecten para que lo puedan referir, pero no es que te le van a dar ni lentes ni, ni van a hacer pues nada. Si tienen un reflejo rojo, pues le pueden hacer reflejo rojo. Y por ejemplo, si alguien ve una referencia que dice un niño con estrabismo que tiene 8 años, que tiene el ojo desviado desde los 4 años y tiene 8, y alguien ve la referencia y es un sistema que está saturado, por ejemplo, un hospital público, pues esa referencia, la secretaria a veces, que muchas veces es la que dan la cita, pues va a ver que, si es que la lee, pues va a decir que eso es algo muy viejo y ya no lo va a como darle prioridad. En cambio, si usted es un niño que llega a la mamá que dice que hace 3 semanas se le empezó a desviar el ojo o hace un mes, entonces que estamos hablando de un periodo corto y ustedes tienen un oftalmoscopio y le hacen el reflejo rojo y ven que hay una diferencia en el reflejo rojo, o sea, esa referencia que ustedes escriben, que pongan pacientes de un mes de disminución de un estrabismo en el ojo derecho, y el reflejo rojo tiene una simetría en el reflejo rojo, esa referencia escrita por ustedes tiene mucho más peso para alguien que va a conseguir una cita de oftalmología, por ejemplo. Pero si ustedes no tienen ni idea de qué puede estar pasando, de si eso es importante, si eso no es importante, pues eso no
funciona. Y lo que también tienen que es que transmitírselo a la mamá. Si ustedes le dicen al papá de un niño, no, sí se desvía, y entonces ellos han visto que hay gente por ahí pues, que tiene así estrabismo, y ustedes le dicen, ah, sí tiene estrabismo, o sea, es un bebé, por ejemplo, ustedes le van a decir como que, no, eso, pues hay gente que tiene el ojo desviado, y ustedes han visto gente con el ojo desviado, y están por ahí, normal, tiene su ojo desviado. Pero si ustedes le dicen que los niños desarrollan su visión cuando están chiquitos, y es importante hacer esas correcciones para que tenga su máximo potencial de visión, si esa mamá no llega a conseguir la cita, ella va a hacer todo lo posible, si está informada de lo grave que puede ser no corregir eso, o sea, que va a tener una pérdida de visión. En cambio, si ustedes no le dan importancia, pues la mamá no va a hacer un esfuerzo mayor, porque hay gente que, que hay personas que vienen de Darien y si ya saben que lo que tienen su hijo es grave, ellos hacen lo que sea, por ejemplo, para lograr atender a su hijo. Porque ustedes no les muestran o les comunican que eso puede ser, o que ustedes no saben bien qué es, pero que ustedes se acuerdan que eso no es normal, que eso tiene que verlo pronto. Entonces le transmiten eso a la familia para que ellos logren conseguir su cita y ustedes hacen su buena referencia, que lo lea, diga que no, esto es tiene una atención más prioritaria y den entonces una cita antes. O sea que mucho va a depender de lo que ustedes evalúen, no tanto para tratar, pero sí para referir y para informar al paciente. Eso es lo importante. ¿Qué respuesta? Es un momentito. Gracias, terapeuta. Está arriba. Tiene una elocuencia. Entonces vamos a hablar ahorita sobre la vía visual. ¿Okay? No estamos hablando solamente de los musculitos, ahora vamos a hablar de la vía visual. Entonces esta es una imagen representativa de que el ojo pues no está ahí desconectado del mundo, sino que este ojo es parte del sistema nervioso central. Ven cómo está el nervio óptico que llega entonces hasta la corteza, esto que atrás es la corteza occipital. ¿Okay? Entonces tenemos que tener, para poder tener visión, entonces tenemos que tener todo el ojo bien, pero también tenemos que tener todo el recorrido también bien. Y también la corteza, también tenemos que estar bien para que podamos ver. O sea que es un sistema bien sofisticado. Entonces es importante que conozcamos o que sepamos o recordemos que el origen embriológico de la retina y la vía visual pues es un origen embriológico común. Entonces hay datos valiosos que nosotros podemos obtener de un examen oftalmológico que nos hablan de algún daño del sistema nervioso central. O sea que no siempre va a ser un problema del ojo como tal, pero sí que hay algo más que está pasando detrás del ojo, o que puede estar pasando detrás del ojo que nosotros lo podamos diagnosticar o sospechar o referir, etc. Entonces las patologías intracraneales pueden darnos manifestaciones visuales ya sea por un daño o por una compresión. Entonces esto es un póster que publicamos en uno de los seminarios científicos de Santo Tomás y se llamaba Manifestaciones oftálmicas de patología intracraneal, una correlación clínica y imagenológica. El título como cuando el ojo habla, o sea que el ojo nos está diciendo que hay algo más que está ocurriendo. Y eran 4 casitos que se presentaron, un caso súper interesante de un aneurisma de la arteria carótida interna, donde la paciente se presentó al cuarto de urgencias con una ptosis y una exotropia. Esta es la paciente con los ojos abiertos, tiene el párpado caído. Y cuando se le hizo el estudio de imagen, que son los circulitos que ven aquí, son estas dilataciones saculares que son los aneurismas, que comprimen entonces la vía visual y entre eso su paso del lóbulo motor, comprimen esta vía y entonces los pacientes pues debutan con este cuadro de una parálisis del tercero. El meningioma, este es otro casito, una paciente que tenía diplopia, creo, que era lo que tenía, y cuando la fuimos a examinar, disminución de la agudeza visual, y cuando se le hizo un CAT, le vimos este masacote que tenía aquí, que era un meningioma, y en el examen oftalmológico, cuando la dilatamos, no sé si logran ver, está bien pequeñito, pero se ven los nervios que no se ven como cuando les he puesto las clases de glaucoma, ven que se ven así como estrellados, los bordes no definidos, como hemorragias en el centro. Este es otro casito de una paciente que era epiléptica, ella se caía mucho en sus ataques epilépticos y tenía un montón de historias de traumas craneoencefálicos a repetición. Y esos son uno de los factores de riesgo para desarrollar una patología que se llama fístula carótida cavernosa
y la paciente pues debutó así. Ella llegó esto fue en consulta porque ella tenía mucho tiempo así, estaba un poco descuidada por su familia, pero ya cuando tenía muchas secreciones, porque eso se infecta, ven que está toda la conjuntiva hacia afuera, la llevaron a atención y nosotros la evaluamos. Ese ojo cuando lo vimos ya estaba NPL, o sea, sin percepción de luz, y tuvimos la sospecha de que puede ser una fístula carótida cavernosa, le hicimos el CAT, y cuando vimos aquí, no sé si miren el CAT aquí cómo se ve, lo que está señalado, ustedes ven el puntito rojo que se mueve. Sí se ve, sí se ve. Entonces, ahí esa es una comunicación anómala del carótida y el seno cavernoso, y eso hace que la presión esté aumentada y toda la circulación pues no pueda como seguir su camino normal. Miren esa vena cómo se ve dilatada, ¿okay? Lo normal no se ve así, esta es una vena súper enjuguitada, porque todo es una presentación como si fuera congestivo, o sea que no hay una salida venosa adecuada y eso se pone congestivo. Y lo más curioso de este paciente es que ya después que hicimos el CAT fue porque parte de la clínica de una fístula carótida cavernosa de alto flujo es que el paciente pueda tener un soplo, y es como la única forma que ustedes vean a un oftalmólogo poniéndose a veces un esteto, es pidiendo para ocultar un párpado. O sea, nosotros le pusimos el estetoscopio y se escuchaba un soplo, así como los de cardio, sobre el párpado porque había una fístula. Se escuchaba súper, súper bonito. Y la interna que estaba con nosotros ahí nos prestó el oftalmoscopio y lo escuchó también. Entonces, es súper raro y nosotros hemos visto como 3. Una vez incluso yo me conecté a una clase de un oftalmólogo en México y el que me estaba dando la clase nunca había visto una, y nosotros pues habíamos visto como 3 durante mi residencia, pero algo no es tan frecuente. Y otro caso de una trombosis de seno sagital de un paciente joven, y eso era lo más raro, que era un paciente masculino que normalmente no tienen ese riesgo de producir trombos. Entonces eso es como para que vean la importancia de cómo un paciente puede llegar a nosotros y pues nosotros no le operamos el tumor, ni le operamos la fístula, ni le dimos el tratamiento anticoagulante a este hombre, ni tampoco le hicimos esto acá. Muchas veces estamos íntimamente relacionados con neuro por casos como este, con neurocirugía. Sin embargo, somos los que orientamos y los que podemos hacer el diagnóstico de esto y referirlo. Tengo que hacer una transferencia del curso. Entonces, vía visual sensorial. Sabemos que el segundo par craneal es el nervio. Y quiero que lo tengan clarito. Si yo pregunto esto, ¿cuál es el segundo par craneal? Y alguien me pone otro nervio que no sea el óptico, va a tener un punto menos. O sea, esto es básico. El uno es el olfatorio y el segundo es el nervio óptico. Entonces, cuando vimos la clase de retina, vimos que habían estas células que estaban formando entonces la misma retina, pero las células ganglionares, estas son las neuronas de las células ganglionares, todas estas fibras de las células ganglionares son las que van a formar el nervio óptico cuando van y se unen en este punto. Todo esto se une, las fibras que son la capa más interna, la parte más interna, van y se unen todas y sale entonces como lo que conocemos como el nervio óptico. O sea, toda esta estructura que está aquí está formada por las fibras. O sea que toda la información que viene en la retina es por ahí mismo donde va entonces a ir hacia la corteza. El nervio óptico no es solamente lo que yo les he enseñado en fotos, o sea, no solamente esa parte del nervio óptico donde vemos la excavación del glaucoma, donde vemos si está con edema, con papiledema, sino que es toda esta estructura que va hasta acá, hasta el quiasma óptico, y luego entonces continúa hasta la corteza. En la parte intraocular, o sea, el disco solamente mide 1 milímetro de longitud, y ese pedacito de nervio es lo que nosotros podemos ver. Sin embargo, nosotros no podemos ver desde el examen oftalmoscópico el resto del nervio, y este se divide en 4 partes. Esta es la intracanal intraocular, esta es la intraorbitaria que está en la órbita y mide más o menos 25 milímetros. Esto que está dentro de un canal que se llama la porción intracanalicular, que es de 9 milímetros, y la porción intracraneal entonces de 16 milímetros, o sea que son 4 partes. Esta parte que está aquí en el centro, donde ustedes están viendo que se decusan fibras del nervio óptico, se llama quiasma óptico. ¿Okay?
Y esto me imagino que ya lo tuvieron que haber dado en anatomía o en neuroanatomía o en neuro, pero aquí está el quiasma óptico. Entonces, la importancia del quiasma óptico. Ustedes saben que la glándula hipófisis o pituitaria está en la silla turca, y esta silla turca es una depresión del cuerpo del esfenoide. O sea, todo esto es el hueso esfenoide y está deprimido. Y se llama así la silla turca porque esto es como se ve una silla turca, o la que ellos quieren asemejar, que es como así ovaladita, y ven que esto se parece así a esa silla. Entonces esta es la silla turca y esta es entonces esa depresión del esfenoide, y aquí por encima de ella está el quiasma óptico y aquí está la hipófisis. ¿Okay? Entonces hay estructuras importantes paraquiasmáticas que son los senos cavernosos que están aquí a los lados de la silla turca, y también es importante pues porque pueden desarrollarse tanto tumores de hipófisis y aneurisma, entonces tienen una relación cercana con el seno cavernoso. Entonces también están las estructuras vasculares de tipo arterial, están las carótidas internas que se van a curvar en esta área. Entonces esta es una imagen donde podemos ver el quiasma óptico y la relación que tiene con todos los vasitos y sabiendo que entonces cualquier cosa que ocurra con la vasculatura está en íntima relación con las cosas que pueden pasar en oftalmología. O sea que no nos podemos desconectar de que el ojo está conectado al cerebro y no solamente es un problema del ojo. O sea que no es que siempre va a ser una catarata si el paciente no ve, siempre va a ser la hemorragia vítrea, sino que es una evaluación integral. Y por eso es que es bastante a veces compleja la evaluación completa de todo el ojo y de todo el sistema. Muchas veces necesitamos ayudas de imágenes, como ustedes vieron, todas las patologías que o sea, al principio, pues nosotros lo tenemos la sospecha, pero tenemos que pedir una prueba de imagen. O sea que también dependemos mucho de todo, con todo, y que tenemos instrumentos para evaluar un pedacito del nervio. Entonces, cuando hablamos de causas de lesiones quiasmáticas, las podemos dividir en tres. En esta clasificación vamos a dividir en tres, ya sean tumores, en masas que no son neoplásicas y en otras causas. Entonces, en los tumores tenemos aquí los adenomas, los craniofaringiomas, los meningiomas, los tumores nasofaringios. O sea, porque también ustedes saben que está la nariz y los senos paranasales relacionados. Está todo muy cerca. Masas no neoplásicas como aneurisma, el mucocele del seno esfenoidal, los quistes aracnoideos y las displasias fibrosas. Y otras causas pueden ser pues, ya sea trauma, inflamación o desmineralización, por ejemplo en esclerosis múltiple. Entonces esto, nada más quiero que me digan si yo sé que si lo dieron no se acuerdan, pero quiero que me digan si lo han visto alguna vez, que vieron sobre las vías retroquiasmáticas. ¿Lo vieron en neuroanatomía o en qué clase lo han dado? Nadie se acuerda si lo han dado. Y si íbamos a ver esa imagen, esa clase. No. Bueno, alguien que diga que no lo ha dado o alguien que diga que sí lo ha dado antes, aunque no se acuerden. No se acuerden bien. Ay, que alguien diga. No. ¿Qué digo? Que Bueno, doctora, me parece que lo vimos en fisiología. Fisiología Fisiología de la visión. en fisiología de la visión. Okay. sí, Sí, fisiología de alguien la más visión. contestó de visión. Entonces, pues cuando hablamos de las vías retroquiasmáticas, como su nombre lo dice, es que están detrás del quiasma óptico. Entonces, cuando hay una lesión de estas vías retroquiasmáticas, déjenme ver si tengo una foto. Aquí. Vamos a hablar desde el inicio. ¿Okay? Nosotros tenemos aquí el globo ocular, dos globos oculares. Ustedes vieron por dentro del globo ocular está una retina tapizando la parte interna del ojo. Si dividimos esa retina, podemos dividirla en una retina nasal y una retina temporal. Temporales hacia los lados, nasales hacia donde está la nariz. O sea que esto es una retina nasal y esto es una retina nasal. Entonces, todas las fibras, o sea, toda esta retina, lo que me está viendo aquí adelante, si yo pudiera dibujar, entero, Es pluma.
Si yo pudiera hacer un dibujito aquí, todo esto es un campo visual de este ojo y este es un campo visual de este ojo. ¿Ok? Entonces, esta retina que está aquí, que es la retina nasal, me ve este campo visual temporal. ¿Okay? Y esta retina aquí temporal me ve esto, el campo nasal. Igualmente superior e inferior, pero si hago las flechas entonces se va a ver como aquí, pues podemos hacerlo así. Así y podemos esto hacerlo así. Entonces, esto sería superior, que me ve la parte inferior, y la parte inferior me ve el campo superior. Que está al contrario, la retina con lo que ve el campo visual. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un desprendimiento de retina superior, él va a sentir que la cortina, o cuando le empezó por superior, que la cortina le empezó a aparecer de abajo hacia arriba. ¿Okay? Entonces ya tenemos los campos visuales. Esto entonces es la retina nasal. Aquí vienen entonces todas las fibras del nervio óptico, pero están divididas en unas fibras nasales y en unas fibras temporales. Y ambas fibras nasales de cada ojo se decusan en el quiasma óptico. ¿Okay? O sea que yo voy a tener fibras de ambos ojos en cada vía retroquiasmática. O sea, delante del quiasma solo estamos con el ojo derecho y solamente estamos con el ojo izquierdo. Detrás del quiasma tenemos una mezcla, desde el quiasma y detrás tenemos entonces una mezcla de fibras. Después de tener el quiasma óptico vienen estas estructuras que es las cintillas ópticas. ¿Okay? Entonces ellas van a tener fibras de la retina nasal, de la retina temporal, o sea, del campo nasal, y fibras del otro ojo de la retina nasal. ¿Okay? Tiene ambas retinas, igual su otro lado. Entonces este tracto, esto será entonces el tracto óptico. Y van a desarrollar la patología que se llama hemianopsias homónimas, las cintillas. Pero antes les dije, estas son las cintillas ópticas, estas son las vías, el tracto óptico. Y van a desarrollar hemianopsias homónimas, o sea, del mismo lado. Y ahorita le voy a poner una fotito. Acá. Aquí se ve más claro. Porque esto es un poquito enredado, pero si ustedes hacen un dibujo, no estoy segura si se lo voy a preguntar en el examen, porque si es con tiempo, pues yo siento que el tiempo tendrá que ser mucho tiempo para que puedan pensarlo bien. Y no solo es que se lo tienen que aprender de memoria. Yo siempre, cuando era para examen, ya pues no, porque es algo que veo siempre, pero cuando era para un examen, hacía mi dibujito y así yo entendía qué estaba pasando, porque no veía dependiendo de dónde estaba la lesión. Entonces, el quiasma óptico, está relacionado con los pedúnculos cerebrales y van a ir hasta el ganglio geniculado lateral. ¿Okay? Y van a tener fibras cruzadas de la hemirretina nasal y fibras no cruzadas de la hemirretina temporal. Y cuando ocurre alguna patología en esta área de aquí, va a ocurrir entonces una atrofia óptica. ¿Okay? Después de las cintillas ópticas vamos a tener las radiaciones ópticas que van desde el ganglio geniculado lateral hasta la corteza estriada. Y esta corteza estriada va a estar específicamente en la cara medial del lóbulo occipital y debajo de la cisura calcarina. Y esta área no me da atrofia óptica. También tenemos radiaciones temporales y estas causan un efecto distinto, que son unas cuadrantanopsias homónimas superiores y radiaciones parietales anteriores que causan unas cuadrantanopsias homónimas inferiores. Y las radiaciones principales me dan una hemianopsia homónima. Y esto es un poquito complicado, pero para que sepan que dependiendo dónde están las radiaciones, así pueden tener esto. ¿En qué estudio ustedes creen que podemos ver esto? ¿Dónde nosotros podríamos ver esto? O sea, ¿qué estudios le pedirían al paciente si ustedes sospechan de que tiene algo de esto? Que ya lo hemos visto en otra clase, en la clase de glaucoma. No sé, me acuerdo. Voy a preguntarle si no hay voluntarios. Me ha preguntado. ¿Qué estudio le mandarían? Doctor, sería una campimetría.
Campimetría. Una campimetría sería el estudio para poder evaluar eso. Entonces, a veces no se puede hacer, y es como yo les he dicho, que ustedes ya saben cómo se hace la campimetría, que el paciente se sienta sobre como si fuera algo parecido a una lámpara, se le pone la barbilla, la frente, eso dura mínimo 5 minutos, mínimo, puede durar mucho más tiempo y también dependiendo del tipo de prueba que se le ponga, el paciente se le empieza a proyectar una lucecita y el paciente tiene que tener un grado de coordinación entre cuando ve la luz y la aprieta, que tiene que ir apretando con el dedo y le va apareciendo un poquito y el paciente tiene que ir apretando. Eso incluso a personas con un grado de intelecto alto a veces les es difícil, incluso salen como si tuvieran alguna patología, pero no es tan confiable, y luego cuando lo hacen en otros momentos nuevos que se lo repiten al mes, el paciente es como si ya hubiese hecho una práctica. Entonces imagínense en el contexto de que es un paciente que tiene un tumor. Muchas veces, por ejemplo, nos piden de neuro. El paciente tiene un tumor avanzado, o ya lo operaron, el paciente está ahí acostado en una cama, hospitalizado, que no mueve, tiene una hemiparesia, no mueve la mano, no se puede sentar y no está totalmente consciente. No se puede hacer una campimetría, o sea, no hay una forma de evaluar con campimetría a ese paciente. Entonces, si ustedes son internos en una sala y ven un paciente que está acostado, tirado en una cama, no pidan interconsultas de campimetría porque pues eso no se puede hacer. El paciente tiene que estar despierto, consciente y atento para poder resolver esa prueba porque tiene un grado no alto, pero sí necesita un grado, tiene un gradito leve de dificultad. Entonces, en la corteza visual, que ya es la parte de aquí atrás, que está señalada con estos colores y lo podemos dividir en qué cuadrantes están relacionados. Está la corteza estriada, los campos visuales periféricos están representados anteriormente y todo esto estaba segregado por la rama de la arteria cerebral posterior. Sin embargo, la visión macular central está posterior y lateral a la corteza calcarina, ¿okay? Y este territorio es rama de la arteria cerebral media. Entonces, sabiendo esta irrigación, sabemos que las oclusiones de la arteria cerebral posterior me van a respetar la mácula, ¿okay? Eso es importante que lo sepan, respetan la mácula, o sea que el paciente puede que no tenga visión periférica, pero le va a quedar entonces pequeña la mácula en la parte más fina de la visión para poder pues vivir. Entonces, causa de una enfermedad cerebrovascular en territorio de la arteria cerebral posterior, 90% de hemianopsia homónima sin otro déficit neurológico. ¿Okay? Entonces, esta es la este es lo que les iba a mencionar. Esto ya creo que lo han visto antes. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de lesiones, es que, por ejemplo, si un paciente tiene su campo visual, ustedes le hacen si esto vamos a hablar que son campimetrías, le hacen este análisis de campimetría, y si ustedes lo van a analizar, ¿dónde podría estar la lesión? Si un paciente tiene todo este ojo izquierdo, el ojo derecho que ve bien y el ojo izquierdo pues no ve nada, sabemos que todo esto, este problema está por delante del nervio, por delante del quiasma óptico, ¿ok? Y solamente hay una anopsia, que es el nombre del nervio óptico, si la lesión está aquí. Que no hay forma de que esto se comunique hacia aquí atrás y no me va a llegar información del otro ojo porque todavía no se han difusado las fibras. Si yo tengo una lesión que solamente me comprime esta parte en el centro, miren esta flechita roja que está aquí, solamente la parte del centro, aquí qué fibras se están cruzando, las fibras de la hemirretina contralateral, o sea que voy a tener ambas retinas que se están cruzando y esto me va a dar una hemianopsia, heterónima bitemporal, o sea, temporal, no va a poder ver ese paciente, solamente va a ver sus retinas nasales, porque esta retina pasó aquí, se fue hacia aquí atrás y se decusó. Esta clase normalmente yo la hago con pilotos, debimos haberla para mañana, pero mañana vuelvo y hago ese dibujo y van a ir al tablero, así que estudien esto mañana de nuevo. Se van a decusar estas retinas, o sea que esta retina nasal no es la que está recibiendo no está llegando la información, o sea que esta retina nasal tiene el campo temporal y es por eso que entonces va a quedar así.
Esto pasa como rápido. Si la lesión entonces está en la parte posterior del quiasma, me va a dar una hemianopsia homónima derecha. O sea, todos los pacientes que ustedes ven una capillometría aquí, ya ustedes saben que es una lesión retroquiasmática. O sea, que preguntas de exámenes, las lesiones retroquiasmáticas me dan de defecto una hemianopsia homónima. ¿Ok? Hemianopsias homónimas como esta que está aquí. Vamos a hablar rapidito entonces para acabar. Bueno, son las 2:10, no es tan tarde. Del reflejo fotomotor. ¿Okay? El reflejo fotomotor es lo que ustedes cuando evalúan a un paciente hospitalizado que le ven las pupilas y que dicen reflejo conservado, pupilas normorreactivas, aquí realmente lo que están evaluando es ese reflejo del paciente, el reflejo fotomotor. Entonces, esto está mediado por 4 fotorreceptores retinianos y un arco formado por 4 neuronas. ¿Okay? La primera neurona es la neurona sensorial. ¿Okay? Y esta es una vía sensorial y es que lleva la información hacia adelante, hacia adentro del sistema. La segunda neurona también se llama la internuncial. La tercera neurona es una neurona preganglionar. Preganglionar es porque llega a un ganglio. Y la cuarta neurona es la retina postganglionar. Entonces, la primera neurona conecta la retina con ambos núcleos pretectales. ¿Okay? Entonces, esta información, esto de acá, ¿qué campo visual está viendo aquí este paciente? ¿Qué retina es esta? Alguien voluntario que me diga, ¿qué lado de la retina es esta? ¿Nasal o temporal? Temporal. A ver. Es ¿Esto temporal. es nasal o esto es temporal? Ah, no, espérate. De la retina. Si esto es un ojo aquí. Es temporal. ¿Esto es temporal o esto es nasal? Esto está facilito. Temporal, dile. Ay, Jordi, dile temporal. Una dólar. Ni por chat. Es temporal, doctora. Es con retina temporal. Exacto. Me Esa es des retina chocolate. temporal. Entonces, aquí también viene, esa es la retina temporal y esta es la retina nasal. Y vemos entonces que esa vía está llevando información de la retina temporal que está viendo el campo nasal. Esa retina está en el campo nasal. Pasa y se va entonces hacia esta estructura que es el núcleo pretectal. Pero también vemos que si uno ilumina ese ojo, también estamos activando una vía que se está decruzando. Pero como, ¿sabes qué, Esta Ana? parte nasal se está decruzando hacia la vía del otro ojo. Quiero que practiquemos la charla. Entonces, la primera neurona sería desde la que conecta la retina con los Oíste, núcleos Ana, pretectales. nos que son gustaría que estos. practicáramos esa charla. Esto es un núcleo pretectal La y esto es un practicáramos. núcleo pretectal. La Sí. segunda neurona se llama internuncial y conecta el núcleo pretectal con el núcleo de Edingware-Westphal. Y pasa información no solamente al del mismo lado, sino al lado contralateral. O sea que todo esto se comunica de forma bilateral, no solamente por la vía que toma la misma, por las cintillas ópticas, sino también por la información que transmite el núcleo Edingware-Westphal. Cuando entonces se transmite el núcleo Edingware-Westphal, viene la tercera neurona, que es la preganglionar, que va del núcleo Edingware-Westphal, que está mal, hasta el ganglio ciliar por el tercer par, ¿ok? Desde Edingware-Westphal, que es esto que está aquí, y viaja entonces hacia esta estructura que se llama ganglio ciliar, por eso se llama preganglionar. Y la cuarta neurona, que es la postganglionar, es la que va desde el ganglio ciliar hacia los nervios ciliares cortos y hacia el esfínter de la pupila. O sea, si yo solamente estuviera funcionando la mitad de mi retina y yo pongo el reflejo fotomotor, esto va a volver y se me va a contraer la pupila. ¿Okay? Si yo tengo funcionando los dos lados de la retina, o sea, mi ojo está sano, yo ilumino este ojo, ¿y qué va a pasar con el otro ojo? ¿Qué ustedes creen que pasa con el otro ojo si yo ilumino un ojo?
No pasa nada. ¿Qué pasa si yo ilumino este ojo que es el estímulo? ¿Qué pasa? Ya sabemos que lo que pasa aquí entonces es que se contrae la pupila, o sea, el reflejo fotomotor al final activa el esfínter de la pupila y lo que ocurre es una contracción de la pupila. Si yo estoy hablando que estas fibras se decusan, o sea, que esta información viaja hacia el otro lado y luego miren que toma el mismo recorrido, esto aquí, del núcleo petectal al Edinburgh-Westphal, va al ganglio ciliar y va al esfínter. ¿Qué ocurre entonces en el otro ojo cuando yo ilumino este? ¿Qué creen que ocurre? Se dilata. Dilo. Se dilata este, no pasa nada o se contrae. No debería pasar nada. Debería contraerse luego del reflejo. Dilo. No. Dale. Dale. ¿Qué creen que pasa? Usualmente no pasa nada. Chicos, si no participen, ya no vamos a dar más clases online, porque en verdad esto no... Dilo. Yo sé que esta clase es un poco más complicada que todas las que hemos dado y es un poco más profunda, pero pues tienen que tratar de participar, sobre todo en esta parte, porque si no, no van a entender. Esto igual lo tienen que revisar porque es un poco complejo. Doctor, una consulta. Bueno, las veces que he hecho lo del reflejo, usualmente no sucede nada en el otro ojo, pero como que luego unos segundos después, entonces como que pasa lo mismo que... Lo normal, o sea, lo que ocurre también es que uno está viendo que no estás, que a veces es difícil, si estás viendo un ojo, tienes que ver el otro ojo también a la vez, que es lo que está pasando. Si es un ojo sano y se ocurre el reflejo fotomotor de forma adecuada, que estamos con ese reflejo evaluando toda esta vía visual, Sí. si yo ilumino este Dice que hay que ojo, ver los dos. toda esta información también se está cruzando hacia el otro lado y va a ser lo mismo que pasa aquí, que es que se contrae la pupila, el ojo contrario también se va a contraer la pupila. Y esto es lo que ustedes tenés que cuando decirlo. ponen reflejo directo y consensual. Si alguna vez han escrito eso en una historia clínica, reflejo directo y consensual presente. El directo es que yo enfoco, ilumino este ojo y ese mismo ojo se contrae. Y el consensual es que si yo solamente ilumino este ¿Directo y ojo, consensual qué? sin iluminar el otro ojo directamente, también se contraen las fibras. ¿Okay? Ese es el reflejo fotomotor. O sea que eso es lo normal que debe ocurrir. Tú te iluminas un ojo y el otro también se te va a contraer. Te lo dejan de iluminar y se va entonces el efecto de la contracción. Okay. Sin embargo, tenemos un defecto pupilar aferente relativo, que es la pupila de Marcus-Ghosn, que ocurre por lesión incompleta del nervio óptico o retinopatía grave. Y les voy a mostrar los test estos en la próxima clase que nos vean. Les voy a poner los 3 videos del test de Hirschberg para hacerlo y para hacer defecto pupilar, para buscar un defecto pupilar aferente Y relativo. mañana de nuevo ¿Okay? es así. Y ya entonces esto acá es la vía ¿No lo has dicho? simpática Ella no va a querer. del sistema visual. Entonces, a diferencia de la vía del reflejo fotomotor, aquí solamente hay 3 neuronas. La primera, que va de esta parte de aquí, del hipotálamo posterior, ella va a bajar por el tronco encefálico y va a llegar a esta estructura que está aquí, que es el centro ciloespinal de Bosch. La segunda neurona es la preganglional, Ya me veo mañana que viniendo. va a ir del centro ciloespinal hasta el ganglio Es que cervical es incómodo, superior la verdad. y tiene un recorrido estrecho con la pleura apical. Bueno, Y después de aquí entonces va la postganglionar, que va a ascender por la arteria carótida interna, va a pasar por el seno cavernoso y va a ir por una rama oftálmica del quinto par, va a ir al cuerpo ciliar y de ahí entonces al músculo dilatador de la se pupila. va a cerrar la ¿Okay? llamada. Músculo dilatador, o sea que en el reflejo consensual lo que va es al esfínter de la pupila y en el Menos un reflejo minuto. de la vía simpática lo que ocurre es lo contrario, se dilata la pupila, ¿ok? Porque actúa sobre el músculo dilatador de la pupila. Hay una patología que se llama síndrome de Horner, ¿ok? Que la mayoría de los casos van a ser unilaterales y en estos los pacientes tienen un daño en esta vía. Y si yo tengo un daño en una vía que me causa midriasis, lo que voy a tener entonces en el ojo es una miosis. ¿Okay? Voy a tener lo contrario de lo que hace normalmente esa vía. Está dañada la vía simpática del reflejo simpático.
Bueno. Cerro.